Hola, bienvenidos a este espacio de Dinero en Semana TV. Soy Carlos Enrique Rodríguez, subdirector de Semana. La economía del país registró el año pasado uno de los crecimientos más importantes en la historia, con un incremento cercano al 10%, que no estaba en principio en las cuentas de nadie, incluso a pesar de compararse con el 2020, donde se sintió gran parte del impacto de la pandemia y la economía se contrajo casi un 7%. Este año arranca en medio de un panorama muy retador, con una inflación al alza por encima del rango meta del Banco de la República, el dólar acercándose a máximos históricos y la llegada de una nueva variante de la COVID que ha encendido las alertas. Para analizar todo este contexto nos acompaña hoy el ministro de Hacienda, el doctor José Manuel Restrepo, a quien le doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos, ministro. Muchas gracias, Carlos Enrique. Un saludo muy especial a todos los que nos están viendo aquí en Dinero en Semana en televisión. Es muy grato estar con ustedes en este encuentro. Muchas gracias, qué bueno tenerlo acá. Ministro, bienvenido y arranquemos por lo que dejó el 2021. Vamos cronológicamente. En materia de crecimiento y empleo, las expectativas fueron muy buenas, se cumplieron y se sobrecumplieron. ¿Qué piensa el gobierno de los resultados del 2021 y qué expectativas tienen para este año? A ver, lo que nosotros vimos en el 2021 fue muy superior a todo lo que teníamos planificado en el marco fiscal de mediano plazo, tanto el que yo formulé como el que venía anteriormente. Y fue muy superior en varias direcciones. Primero, la tasa de crecimiento. Es que yo había estimado una tasa de crecimiento del 6%. Y hoy en día puedo decir que la tasa estimada es del 9.7% porque seguramente la habremos de conocer en el mes de febrero. Y algunos incluso hablan de que puede llegar a ser el 9.8, el 9.9 o hasta el 10%. Luego, la tasa de crecimiento fue muy por encima de lo planificado. Pero más importante que eso, porque alguien puede decir eso es rebote. Este crecimiento es comparativamente con los países de América Latina y de la OECD uno de los mejores del mundo. O sea, es hoy el tercero en América Latina y es también en una posición similar en los países de la OECD, lo cual es muy significativo. Lo otro es un crecimiento que no es solamente contra el 2020, que fue año de pandemia, es contra el 2019, que es un año sin pandemia. Y con la estimación que tenemos de crecimiento para el 2022, o sea, este año en donde estamos, el nivel de Producto Interno Bruto de Colombia al cierre del 2022 va a ser el mismo que hubiésemos tenido como si no hubiera existido pandemia en Colombia y como si hubiéramos seguido creciendo a la tendencia que teníamos anteriormente. Eso es muy significativo. Pero lo más importante, Carlos, es un crecimiento con corazón. O sea, el 85% del empleo aproximadamente se ha recuperado. Cerca de 5 millones de empleos se recuperaron de los que perdimos en la pandemia. Para mí eso es lo más importante. Y hemos hecho un esfuerzo del 11% del PIB dentro y fuera de presupuesto para atender las necesidades sociales, para atender programas como Ingreso Solidario, que es una renta básica de emergencia que este año llega a 4 millones de hogares, para atender un programa como Matrícula Cero, gratuita para todos los jóvenes vulnerables de nuestro país en instituciones oficiales, como un programa de subsidio a la nómina para el microempresario o un incentivo al empleo para generar oportunidades, para generar nuevas posibilidades en el mundo productivo para los jóvenes y también para los adultos. Perspectivas de este año, usted lo acaba de decir. Es un año donde la tasa de crecimiento va a ser muy importante. Si en el 2021 fuimos destacados, en el 2022 lo que están diciendo todos, no solamente las estimaciones del gobierno, el Banco Mundial lo dijo recientemente, Colombia va a ser el país que muy seguramente va a ser el que más crezca en América Latina, y eso no es menor, no es de poca monta, y en países OECD de los primeros 2 lugares del mundo. Eso es muy positivo. Reto, precios. Un problema de precios a nivel internacional, no es un tema de Colombia, hubo un impacto de los cierres y bloqueos de vías en esos precios, un reto. El reto de la tasa de cambio, yo diría por la volatilidad, porque en Colombia manejamos tasa de cambio flexible. El reto de seguir acelerando, como lo hemos venido haciendo en el 2021, el ajuste gradual, ordenado de las finanzas públicas. Puedo decir que en el 2021 logré bajar 1 punto porcentual el déficit fiscal de lo que yo y de lo que el marco fiscal había dicho de tiempo atrás, 11 billones de pesos. Y 3 puntos porcentuales respecto del PIB, el nivel de deuda pública con el cual cierra el 2021. Luego estamos acelerando el ajuste gradual y ordenado de las finanzas públicas como una demostración
de lo que nos propusimos en la Ley de Inversión Social, de que esta economía ha sido, es y seguirá siendo una economía ordenada en las finanzas públicas. Ministro, el año pasado el consumo de los hogares fue el gran protagonista. O sea, ese consumo que estuvo represado y detenido durante el tiempo de pandemia, el año pasado se vio efectivamente materializado y cristalizado. Este año, ¿cuál va a ser el motor del crecimiento de la economía? Muchos analistas hablan de inversiones, de exportación. ¿Usted cómo lo está viendo? ¿Nosotros qué estamos viendo? Estamos viendo exportaciones en el mejor resultado en 13 años en la historia de Colombia. Las mineras. Ahí va a haber una oportunidad para crecer. Estamos viendo que todo ese esfuerzo de compromiso por Colombia, que es nuestro plan de reactivación, está ya empezando a dar resultados en varios frentes. Vivienda. El ministro de Vivienda está mostrando las mejores cifras en la historia de Colombia en venta de vivienda bis y vivienda no bis. Y eso ya está generando impacto en empleo, impacto en crecimiento. Y un sector que no había tenido tan alto desempeño en el PIB, no en las aprobaciones, el de infraestructura civil, ya en los últimos 3 meses del 2021 empezó a mostrar resultados positivos. Esa va a ser una fuente de reactivación muy importante. Y un sector como el sector del turismo, como el sector de gastronomía, que se vio severamente afectado en pandemia, va a tener una reactivación también muy importante y yo creo que definitiva en este año, en el año 2022. Y yo coincido, inversión va a ser un instrumento de reactivación y de crecimiento de la economía. Luego ya nos montamos en un nivel de PIB en donde, creo yo, esas van a ser las grandes fuentes de crecimiento. En medio de todas esas buenas expectativas, ministro, permítame detenerme en 3 hechos que marcaron el inicio del año. Como lo mencionamos al principio, el tema de inflación, el tema de tasa de cambio y el tema de las nuevas variantes de la pandemia. Vayamos por uno de ellos, la inflación. ¿Usted esperaba que terminara tan alta? A ver, el mundo entero está experimentando un fenómeno inflacionario. Es que no es un tema de Colombia. Ayer mismo los Estados Unidos anunció su tasa de aumento de precios, 7%. O sea, mucho más que Colombia, que es el 5,6%. ¿Cuándo habíamos visto a los Estados Unidos con tasa superior de inflación? ¿Cuándo habíamos visto a países europeos con tasa superior de inflación a Colombia? México, Chile, Perú, todos por encima de Colombia en materia de inflación. Claramente estábamos esperando que aquí tenía que haber un impacto del aumento de precios derivado de las dificultades en la cadena de proveeduría en el mundo, de los costos de los contenedores, de los costos de los insumos, especialmente asociado a alimentos. Eso está generando un impacto, obvio, en los precios. Eso lleva al aumento de precios en Colombia. Y creo que la reacción ha sido la reacción que tenemos que tomar. Primera reacción, ¿qué tanto de eso afecta la inflación básica? ¿Qué tanto de eso se está viendo reflejado en inflación sin alimentos y sin regulados también, que es otro medidor, o inflación de servicios? Lo que estamos viendo es que en inflación básica, en inflación de servicios, en inflación sin alimentos y regulados, Colombia está en la meta del Banco de la República. Tenemos alto como resultado de ese problema internacional. ¿Cómo lo deberemos de enfrentar? Uno, si esos aumentos generan aumentos de expectativas de precios, la respuesta ha sido una política de normalización monetaria que ya arrancó, donde hay, digamos, acuerdo unánime en la Junta Directiva del Banco de la República de que debe darse ese camino. No en el ritmo, pues vamos a irlo viendo con base en el análisis técnico. Segundo, Ministerio de Comercio viene adoptando medidas para reducir a 0 aranceles en bienes insumos y bienes de capital importados que puedan redundar en una reducción en los costos de los productos, de estos productos y de estos insumos. Tercero, el Ministerio de Agricultura aprobó una ley que aborda el tema también de reducción arancelaria para los insumos en el sector agropecuario, buscando apoyar este proceso. Cuarto, y quizá lo más importante, este aumento de precios afecta especialmente a los más vulnerables, a los trabajadores más débiles. ¿Qué hicimos? Un aumento de salario mínimo que se acuerda en común con los empresarios, con los sindicatos y que busca preservar la capacidad adquisitiva de los trabajadores. Es que no se nos puede olvidar que los protagonistas de la reactivación han sido nuestros trabajadores y nosotros no podemos en este momento generar una pérdida de su poder adquisitivo. Por eso se da el aumento de salario mínimo con un componente final, desindexar los aumentos asociados a aumento de salario mínimo. Yo hoy puedo decir que el 89% de los ítems que estaban atados
aumento de salario mínimo en el país, en multas, sanciones, tasas, costos, peajes, los copagos en salud, los costos en materia, digamos, de distintos sectores de la economía. Todos esos costos se desindexaron del aumento del salario mínimo y se asociaron o al IPC o a la unidad de valor tributario, la UVT. Eso se logró entre el 15 de diciembre y el 31 de diciembre a través de aproximadamente 36 actos administrativos, varios decretos, varias resoluciones, varias circulares. Y con eso logramos, creo yo, un avance muy importante para enfrentar también el impacto de indexación. Ahí hay una crítica que le han hecho algunos analistas y es que tan rápido se va a perder la capacidad adquisitiva de los colombianos con ese aumento de salario mínimo. ¿Esa es su respuesta? Pues justamente ahí está la respuesta. La respuesta es dos respuestas. Artículo 49 del Plan Nacional de Desarrollo, con el cual ya habíamos avanzado en varios decretos antes, en los años anteriores o en el año incluso 2020, en donde desindexamos de aumento de salario mínimo y lo indexamos a otros componentes, por ejemplo, peajes. Peajes en Colombia no estaba, antes estaba indexado aumento de salario mínimo, hoy en día no. Y dos, estas decisiones administrativas del mes de diciembre del año que acaba de terminar, en donde se tomó esa decisión para justamente desindexar y logramos un 89% de desindexación. Yo creo que eso es significativo y es un avance importante para, lo más importante, preservar que ese aumento real, que es el más importante en la historia de nuestro país, efectivamente llegue al bolsillo de los más vulnerables, de los trabajadores más vulnerables de nuestro país y de esa manera garanticemos un crecimiento sostenible y con corazón. Para cerrar este capítulo, ¿el salario mínimo no impulsó la inflación? No, el salario mínimo no ha impulsado la inflación porque la inflación tiene como detonante realmente el componente internacional. Es que está pasando en el mundo entero. Es decir, cuando yo me comparo con 48 economías del mundo, Colombia está de la tabla de la mitad hacia abajo en aumento de precios. El resto de los países está adelante de nosotros. Y lo otro importante también es que también no se nos puede olvidar que buena parte también del aumento de incremento de precios se dio como resultado de los bloqueos de vías en el mes de mayo. Mire, solo en el mes de mayo se dio un aumento de 5 puntos porcentuales en los precios de los productos. Tercera parte del aumento total de los alimentos de este año, del año 2021. O sea, ahí también hay un hecho que generó un aumento significativo en los precios, algunos de los cuales pues, se sostuvieron por una razón, porque es que también se destruyó capacidad productiva. Cuando se destruyeron las gallinas ponedoras en el sector avícola, eso está destruyendo capacidad productiva y eso genera escasez y eso genera aumento en precios. O sea, nosotros también aquí pues, somos conscientes de que nos dimos un tiro en el pie con esos bloqueos de vías que también tuvieron un impacto en los precios. Ministro, hay una discusión internacional a propósito del tema de inflación y es si va a ser un fenómeno coyuntural o estructural. ¿Usted cómo lo está viendo? Yo creo que este es un fenómeno que es coyuntural, atado a la propia recuperación del COVID, es un fenómeno coyuntural que está atado también a la destrucción de capacidad productiva durante el fenómeno del COVID. Es un fenómeno coyuntural que está atado también a la problemática de que hay algunas naciones que se están reactivando más rápido que otras y todos los contenedores que se movieron de un lado al otro pues tuvieron una afectación naturalmente en términos de costos y precios. Pero hay que estar atentos porque nosotros estamos enfrentando algo respecto a lo cual nadie venía preparado. Es que no hay un manual para enfrentar pandemias. La última pandemia fue en la época de Marco Fidel Suárez en nuestro país. Y no existe historia sobre este tema. Esto lo hemos venido acompañando y aprendiendo a lo largo del camino y yo creo que pues hay que ir llevando y acompasando esta situación con decisiones además de mayor capacidad de producción a nivel nacional, por ejemplo en algunos frentes en el sector agropecuario, para contribuir también en buena medida a enfrentar este impacto. Y ese es lo positivo también visto del otro lado. Las exportaciones agrícolas son las más altas en la historia de Colombia. ¿Por qué? Porque estamos copando mercados internacionales. La carne está llegando al mundo entero. Muchos de los productos agropecuarios están copando los Estados Unidos de Norteamérica. O sea, realmente estamos también nosotros aprovechando el propio impacto de la pandemia. En términos de inflación, ministro, usted mencionó Estados Unidos ahora. Uno de los ítems más complejos que han tenido los países desarrollados ha sido el tema de energía, combustibles y demás. ¿Qué pasa en Colombia con el tema de la gasolina? ¿Cómo funciona el fondo? ¿Y cuánto vamos a sostener ese fondo? ¿Y cómo lo vamos a manejar? Digamos que es una realidad que como principio general hay que ir desmontando, llamémoslo así, los subsidios en general
que se dan en este sector o en este tipo de energías que se producen en el mundo. Pero nosotros teníamos que ser absolutamente conscientes de que este tenía que ser un proceso que tuviera en consideración el contexto. Y el contexto fue el contexto de una pandemia, en donde habían personas severamente afectadas. Entonces, fruto de la pandemia, seguramente no se pudieron tomar todas las decisiones en su momento en la forma como seguramente hubiéramos podido ir acompasando los aumentos de precios a nivel internacional. Somos conscientes de que también estamos frente a un aumento de precios a nivel internacional. ¿Qué hemos venido haciendo? Varias cosas. Uno, ir lentamente haciendo una elevación de precios que no termine afectando a los consumidores dramáticamente. Eso se ha venido haciendo con todo el cuidado, con todo el rigor del caso. Y de esa manera ir desmontando la diferencia que hay entre el precio nacional y el precio internacional. Y en el entretanto cubriendo seguramente parte de ese subsidio que teníamos que cubrir como gobierno nacional, a tal punto incluso que cerrando el año que acaba de terminar, nosotros hicimos un giro muy importante de recursos a Ecopetrol para cubrir parte de ese subsidio y reconocer que ahí hay una deuda que tenemos que cubrir. Pero tenemos que ser cuidadosos en la forma como se hagan. Hicimos un aumento arrancando enero, un aumento que tiene en consideración el valor de la inflación y pues este será un tema que estructuralmente hay que ir abordando en el país. Ministro, usted mencionó el tema de las alzas de interés y todo el tema de política monetaria que está adelantando el Banco de la República. ¿Hasta cuándo vamos allá? ¿Hasta cuánto vamos a llegar y un poco cómo es ese escenario para este año? A ver, es importante decir que la decisión que tomamos como Junta Directiva del Banco de la República arrancó el proceso de normalización monetaria. Esa decisión es importante porque es una respuesta a la realidad de que pues, muchos otros países ya están empezando a tomar también las mismas decisiones en América Latina. Los Estados Unidos está enfrentando la inflación que está enfrentando y por lo tanto va a tener que tomar decisiones por parte de la Reserva Federal y eso tiene un impacto sobre la tasa de cambio. Nosotros entonces vamos a ir tomando también la decisión con fundamento a qué tanto de ese aumento de precios tiene o no tiene un impacto permanente. Y eso lo medimos mensualmente con el equipo técnico del Banco de la República y con base en ello se van tomando estas decisiones. Pero el acuerdo con la Junta del Banco es que el ritmo no está definido ex ante. O sea, yo no puedo decir hoy que el siguiente mes será X o Y o Z. No lo puedo decir. ¿Por qué razón? Porque eso lo vamos a ir determinando con base en el comportamiento que vayamos viendo en dos cosas. Uno, qué tanto están aumentando las expectativas de inflación a mediano y largo plazo. Dos, qué tanto se está cerrando la brecha de producto entre el crecimiento potencial y el crecimiento real. ¿Puede afectar el aumento de las tasas la dinámica del consumo? Lo que hemos dicho hasta este momento es, hoy el aumento de tasas de interés de Colombia, en comparación incluso con América Latina, indica que las tasas de interés reales de Colombia siguen siendo negativas. Por lo tanto, la política monetaria en Colombia sigue siendo una política monetaria expansionista, independientemente de que se suben las tasas de interés. En ese orden de ideas, sigue siendo una política monetaria proclive a la reactivación y el crecimiento de la economía. Y claro que hay que tener todo el cuidado de que ese tipo de decisiones siga contribuyendo a que Colombia gradualmente recupere su Producto Interno Bruto y no ahorque o no termine ahorcando la reactivación económica. Vamos por el segundo tema, ministro, las variantes de la pandemia. ¿Le preocupa el impacto de Omicron en el crecimiento de la economía, en el comportamiento de la economía, en la dinámica que traíamos en materia económica? A ver, yo lo que creo es que nosotros estamos viendo en Omicron una variante que crece exponencialmente, pero cuyos impactos epidemiológicos son muy distintos a los de las variantes anteriores. Pero son distintos también en un escenario o contexto distinto, donde el sistema hospitalario se ha preparado. Mire, yo he invertido billones de pesos en el sistema hospitalario de nuestro país para mejorar la capacidad de ventilación, las unidades de cuidado intensivo. Y es distinto también, y eso hay que tenerlo en consideración, en un contexto donde Colombia tiene un nivel de vacunación significativamente alto. Bloomberg saca periódicamente la clasificación mundial y Colombia pues hoy ocupa el nivel 6 del mundo. El número 6, la posición 6 del mundo en materia de vacunación. Tanto en vacunación de una dosis como en vacunación de 2 dosis y ahora incluso con vacunación de refuerzo. El mensaje es más para los colombianos. Mire, si ustedes se vacunan
Si ustedes logran la segunda dosis o la tercera dosis que ya está aprobada para la gran mayoría de la población, aquí no va a haber ningún inconveniente económico, por las dos razones que acabo de señalar. Primero, porque la vacunación claramente es la mejor forma de enfrentar Omicron. Y segundo, porque la fortaleza del sistema hospitalario, del sistema de salud, hoy es muy superior. Y obvio, tercero, porque además aprendimos. Es que aquí hay una curva de aprendizaje de enfrentar una pandemia. Hoy sabemos protegernos, seguramente tenemos que seguir teniendo el lavado frecuente de manos, el uso de la mascarilla, en fin, distintos mecanismos de protección, los aislamientos cuando es del caso, pero con la realidad, repito, de que el Omicron es una figura totalmente distinta en un contexto totalmente distinto. En ese contexto y en ese escenario, ministro, ¿no prevé el gobierno cierres, restricciones, cuarentenas, ni nada de eso? Yo creo que sería equivocado hacer cierres o cuarentenas. Equivocado porque, repito, la mejor forma de enfrentar Omicron es, sin duda alguna, la vacunación. El mensaje es a vacunarnos, porque seguramente todavía hay personas que no se han vacunado o que están solamente en una dosis. Y lo que está demostrado es que Omicron puede tener un impacto en aquellas personas que no están vacunadas. Y ahí la probabilidad de afectación es mayor. Entonces, lo que hay que hacer es vacunarse y de esa manera manejar, obviamente con el cuidado del caso, con los elementos de protección del caso, y cuando estemos afectados por la variante, pues con el aislamiento del caso y de esa manera lograr ese sano equilibrio con reactivación económica, pero con una reactivación económica responsable y sostenible. ¿Será necesario, ministro, una vigilancia especial o alguna restricción o algunas exigencias a los no vacunados, visto desde el punto de vista económico? No es necesariamente desde el punto de vista de salud, porque no es su cartera, pero ¿cómo lo ve desde el punto de vista económico? A ver, yo lo que siento es que aquí el mensaje tiene que partir de la base de la libertad de los seres humanos. A mí me parece muy importante el insistir en que en el marco de ese ejercicio de la libertad, la vacunación es necesaria y que en el ejercicio de esa libertad también tiene que haber una conciencia de cada ciudadano por el bien común. En otras palabras, que la decisión que la persona libremente está tomando puede estar afectando el bienestar general. Y llega el momento de decir, hombre, la vacunación es una necesidad y es una necesidad por la vida suya, por la vida de su familia, por la vida de sus amigos y en general por la vida de la sociedad. ¿Estas nuevas variantes podrían agudizar la crisis logística que estamos viendo en el planeta? Se lo pregunto por lo siguiente. Uno ve China. China tiene su política de cero COVID. Si hay alguien con COVID en alguna ciudad, deciden cerrar la ciudad. Son 14, 15 millones de personas nuevamente guardadas que afectan la producción y la operación logística. ¿Usted cree que eso va a tener algún impacto y rezago? Yo espero que no y espero que sea como lo ha demostrado las cifras epidemiológicas, un crecimiento muy rápido, muy exponencial, con una caída también muy rápida en un muy corto periodo de tiempo. Eso es lo que demuestran las cifras hasta este momento y en esas condiciones pues la afectación puede darse, pero tendrá que ser mínima. Entremos al tercer gran tema, el dólar. Ha venido en aumento y aunque en algunas jornadas ha cedido en los últimos días, se acerca cada vez más a los 4.000 y está ahí muy cercano a esa barrera psicológica que todos tenemos. ¿Le preocupa? A ver, yo creo que lo primero a decir es, en la política macroeconómica de Colombia, un elemento clave, central, es el manejo de una tasa de cambio flexible, con flotación limpia. Eso es parte de la política macroeconómica y ese ha sido un instrumento valiosísimo para enfrentar pues, distintas realidades de nuestra situación macroeconómica. Habiendo dicho eso, pues claramente le genera una inquietud la volatilidad de la tasa de cambio. Hay que entender también que la realidad de la tasa de cambio es una realidad que en buena medida tiene un componente internacional. Arranquemos por lo primero, la realidad de inflación de muchos países, incluidos los Estados Unidos. Eso tiene un impacto sobre la tasa de cambio, sobre todo por el comportamiento y el movimiento de capitales a nivel internacional. La realidad de Omicron y las incertidumbres que de allí se derivan, que en la medida que se vayan clarificando, pues van enfrentando el comportamiento de los inversionistas y su influencia sobre la tasa de cambio, otra realidad. Yo creo que esos dos componentes a nivel internacional son muy determinantes. Creo que también hay otra realidad, Carlos, que uno no puede ocultar, y es todo año electoral genera incertidumbre. Todo año, o sea, independientemente de los colores de los partidos, de los candidatos, yo no voy a entrar en esa discusión. Todo año
electoral genera incertidumbres. Por lo tanto, eso tiene una afectación también sobre tasa de cambio, aquí y en otros países, como ha sucedido también en América Latina. En cuarto lugar, esto que está sucediendo en Colombia está sucediendo también con las monedas más fuertes del mundo. Compare simplemente una canasta dólar contra una canasta de las monedas más fuertes del mundo y está pasando lo mismo. Vea usted lo que está pasando en países emergentes, está pasando exactamente lo mismo. Y desde nuestra perspectiva colombiana, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que estamos haciendo. Uno, acelerar ese proceso de ordenamiento, de ajuste gradual ordenado de las finanzas públicas. Por eso es tan importante reducir el déficit fiscal del 21 como lo logramos, reducir el nivel de deuda pública respecto del PIB como lo logramos. Por eso fue tan importante la ley de inversión social, que permite ese ajuste gradual. Tanto así que lo digo yo, lo dice el Banco Mundial, lo dijo ayer el Banco Mundial. Ese ajuste, esa ley de inversión social y lo que esa ley de inversión social incorporó, lo que incorporamos en la regla fiscal ha sido determinante, fundamental para lograr una estabilidad de mediano y largo plazo en las finanzas públicas del país. Eso es un buen mensaje también desde esta perspectiva de la tasa de cambio. Y lo otro es seguir haciendo la tarea que estamos haciendo en aumentar nuestras exportaciones. Ya lograr el mejor resultado en exportaciones no mineras de 13 años, primero me llena a mí de satisfacción como exministro de Comercio, segundo además me llena de la convicción de que estamos en el camino correcto de diversificar nuestra canasta exportadora y que tenemos que seguir haciendo esa tarea. Usted mencionó el tema electoral y ese era un tema que iba a tratar más adelante, pero despachémoslo de una vez. Una de las cosas que han dicho los analistas es que aumenta el riesgo del país, lo vimos el año pasado pues, con el tema del grado de inversión, y empiezan a salir capitales. ¿Qué tantos capitales han salido? Porque hay una discusión entre algunos analistas que dicen que no ha salido mucho y otros que dicen que sí, que están saliendo los capitales. A ver, nosotros tuvimos en el 2020 entradas netas de capital. Fuimos uno de los países de América Latina que tuvo una mayor proporción de entradas netas de capital. En el 2021 tuvimos aún todavía entradas netas de capital. Tuvimos incluso financiamiento garantizado. Es que yo, por ejemplo, hice emisiones de bonos globales a mediano y largo plazo y tuve demandas de 3 veces la emisión. La acabamos de tener ayer mismo, lo que significa que todavía sigue existiendo interés de inversión en nuestro país. La inversión extranjera sigue creciendo. Este año está empezando a crecer de nuevo contra el año inmediatamente anterior, lo que significa que hay entradas de capital, que obviamente hay flujos inevitables, flujos como resultado, digamos, de las incertidumbres propias que acabo de señalar. Pero yo creo que Colombia estructuralmente sigue siendo un país atractivo para la inversión y eso demuestra por qué la inversión extranjera directa va a seguir siendo importante. ¿Nos pegó muy duro el tema de la pérdida del grado de inversión? Pues, a ver, por lo menos a mí me pegó muy duro porque al día siguiente que yo llegué para ministro de Hacienda me recibieron 2 calificadoras con la pérdida de grado de inversión, día siguiente. Las otras 2 lo sostuvieron y creyeron en que podíamos mostrar un camino, lo mostramos con la ley de inversión social. Las 2 calificadoras que retiraron grado de inversión reconocen que hubo un esfuerzo importante con la ley de inversión social en reactivación, en materia social, en materia fiscal y en materia tributaria. Eso es positivo, pero claro que tuvieron en su momento un impacto sobre el comportamiento de tasa de cambio y lo que estamos haciendo es lo más importante. Yo lo llamo pavimentar el camino. Pavimentar el camino para que Colombia retorne de nuevo a tener grado de inversión por la totalidad de las calificadoras de riesgo. Ellas que han dicho, sigan 3 caminos. 1, crecimiento, y lo estamos siguiendo. Al pie de la letra estamos demostrando que somos capaces de crecer. 2, ordene las finanzas públicas, y lo estamos haciendo. Sacamos una ley de inversión social, nadie creía que era posible sacarla. En ese momento la sacamos adelante. Generamos 1.8% del PIB entre ingresos permanentes y temporales. Nos comprometimos a generar ingresos que, entre otras, además, ni siquiera este gobierno va a disfrutar. Lo va a ver realmente el siguiente gobierno desde el 2023, cuando se reciben los recursos de renta. Y tercero, haga un esfuerzo en diversificación de su canasta exportadora para mejorar el resultado de la balanza en cuenta corriente. Ese es el camino que hemos venido siguiendo. Es un camino que hay que seguir pavimentando y yo, francamente, y siempre he sido muy claro con el país y con los colombianos, este no es un tema de la noche a la mañana. O sea, yo aquí no voy a prometer lo que no es viable. Este es un camino que estamos pavimentando, que estamos trabajando en esa dirección y bueno, con la intención de recuperar ese grado de inversión. ¿Qué tanto le afecta en sus cálculos el impacto de un dólar caro frente a la deuda externa que tenemos? Yo creo que nos impacta a nosotros, impacta al sector privado, pues impacta desde el punto de vista de elevación de los costos de interés, de nuestro nivel de endeudamiento,
porque eso tiene un impacto sobre las tasas de interés. Ahora los hemos venido manejando en el marco de nuestro presupuesto general de la Nación, pero claramente tiene un impacto para nosotros y para el sector privado. Yo soy absolutamente consciente. Por eso hay que seguir este camino de recuperación de grado de inversión. Usted mencionó hace un minuto el tema de la decisión de la Reserva Federal, de la Fed, de aumentar tasas. Eso seguramente va a ser mucho más atractivo a algunos capitales que vayan hacia allá. ¿Nos va a pegar también? Por eso es importante nosotros, llevándole el pulso a esa realidad, ir tomando las decisiones de normalización monetaria como se han venido haciendo. Es decir, por eso fue prudente, acertado, la decisión que tomó la Junta del Banco desde hace varios meses, desde hace como 6 meses, de arrancar la normalización monetaria. Usted digamos, en todo este análisis que se ha hecho alrededor del dólar, cuando uno habla con los empresarios, especialmente los que tienen que importar mucha materia prima para su producción, ¿se ven alguna vez en algún momento afectados por el tema de la tasa de cambio? ¿Qué tanto nos va a pegar ese tema en la inflación? Y se lo pregunto porque cuando uno mira el índice de precios al consumidor, está en 5 o 6, pero cuando uno mira el índice de precios al productor, está en 20 y pico. Sí, sabiendo que el índice de precio al productor también recoge los otros costos. Pero claramente la tasa de cambio tiene un impacto seguramente sobre algunos insumos productivos y sobre algunos bienes de consumo también. Por eso fue tan importante la decisión de empezar a reducir aranceles a cero, tanto en bienes de capital como en bienes insumos, porque es una manera de contrarrestar parte del impacto que puede tener ese aumento de tasa de cambio sobre esos productos. Ya ingresaron todos los recursos que se planearon el año pasado en 2 escenarios, el tema del Fondo Monetario Internacional y el tema de la operación de Ecopetrol Leasing. Sí, realmente ya nosotros hicimos la monetización de los recursos que recibimos el primero de ellos por la venta de ISA de Ecopetrol. Los fuimos monetizando a lo largo del semestre pasado y los recursos de la monetización de las divisas que le adquirimos al Banco de la República por el monto de los derechos especiales de giro también se han venido monetizando. Eso es una realidad y pues están en nuestro país. Y se han venido utilizando ¿para qué? Se han venido utilizando para enfrentar el impacto de esta pandemia. Se han venido utilizando como la estrategia de reactivación. Se han venido utilizando para tener en el 2021 pues el presupuesto general de la Nación de inversión más alto en la historia del país y ahora en el 2022 lo propio, para hacer toda esta inversión social, para tener 29 millones de colombianos beneficiados en este año 2022 con programas sociales, para atender la matrícula cero, los subsidios a la nómina, para poder contribuir a esta reactivación en los sectores de infraestructura, para avanzar, como hemos venido haciéndolo en el programa 4G, cuarta generación de infraestructura que lidera la ministra Ángela Orozco, que ha sido muy exitoso. Para todo eso, y el programa de vivienda también de interés social Innovis, para todos esos propósitos, pues se han utilizado esos recursos. Ministro, ¿qué va a pasar con el tema de enajenaciones? ¿Hay algunas otras ventas de activos que estén en el radar? A ver, nosotros lo que hemos dicho es que permanentemente estamos en un proceso de optimización de los activos de la nación. Desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista operativo. Y en ese marco de optimización vamos a tener permanentemente evaluados, valorados a precios de mercado los activos que hoy en valor de mercado son del orden de 100 billones de pesos de nuestro país, con el objeto de ser pertinente o tomar la decisión que se considere lo más conveniente en el momento más conveniente. De momento no hay ninguna decisión de enajenación en este instante y lo único que hay es un proceso permanente de valoración con fines de optimización de los activos del país. ¿Cómo le fue? Cuando uno mira el crecimiento de las economías, yo me imagino que el ministro de Hacienda se alegra mucho, no solo porque crece, sino porque crece el recaudo tributario. ¿Cómo le fue el año pasado al país en tema tributario? Nos fue muy bien y yo destaco varias cosas. Primero destaco que tuvimos un resultado por encima de la meta, que tuvimos un resultado pues más de un 20% por encima del año pasado y cerca de un 6% por encima de la meta. Pero más importante que eso ya es de hecho muy importante, tuvimos un resultado que a mí me satisfizo más, y es que logramos más de 20 billones en lucha contra la evasión. Y eso no es de poca monta. Si yo me vuelvo atrás, si este año 2021 fueron 20 billones o más de 20 billones, el inmediatamente anterior pudieron haber sido 13, el anterior 9, el anterior aproximadamente 6. O sea, aquí hemos hecho un aumento significativo en el recaudo de lucha contra la evasión y el contrabando. Y eso es una demostración de que el compromiso por la legalidad en nuestro país está funcionando.
esta es una demostración de que lo que incluimos en la Ley de Inversión Social, como el tema de registro de beneficiarios finales, como el tema de fortalecer factura electrónica, como todos los esfuerzos también de la facturación compulsiva, que a las personas les llegara la declaración de renta, y la propia facturación de renta, pues están generando resultados. Y el recaudo de lucha contra la evasión y el contrabando es muy importante porque es una demostración de que estamos luchando contra ese cáncer que no tiene otra palabra distinta, que se llama corrupción en las finanzas públicas de nuestro país. Los analistas y los expertos hablan de los famosos déficits gemelos, el fiscal y el de cuenta corriente. ¿Cómo usted ve este escenario de cómo terminaron el año pasado y cómo son estas expectativas de ajuste para este año? En déficit fiscal nosotros estamos hablando de que el déficit fiscal, pues al final de cuentas, no fue el 8,6, sino va a ser incluso por debajo del 7,6% del PIB, por eso hablé de un punto porcentual de mejora. En materia de déficit en cuenta corriente, seguramente estaremos por debajo de lo que tenemos en el año 2021, que es cercano al 6%, y hay que seguir trabajando en esa dirección. El año 2022, o sea, este año, pues nosotros tenemos en el marco fiscal de mediano plazo una estimación del 7% de déficit fiscal, así estaba estimado de tiempo atrás, y vamos a hacer todo el esfuerzo para que ese déficit fiscal sea inferior al estimado. Y obvio que con la mejora en las exportaciones de nuestro país, en las ventas, con los precios del petróleo a nivel internacional, de los commodities a nivel internacional, también nuestras exportaciones mejoren y con ello mejoremos el resultado del déficit en cuenta corriente. Ya en la recta final del gobierno, ministro, ¿tienen algunas iniciativas que vayan a presentar en la próxima legislatura en el Congreso? Yo creo que hay un esfuerzo que tenemos que seguir presentando y trabajando. ¿Cómo lograr que más personas tengan inclusión, acceso al sistema financiero? Y eso se asocia directamente a esa tarea, a ese proyecto de ley que nosotros tenemos que seguir trabajando en el Congreso de la República, de más inclusión en el sistema financiero y de más acceso de recursos de financiación para la micro, la pequeña empresa de nuestro país, especialmente en el sector agropecuario y en general en todos los sectores de la economía, y que nosotros diseñemos todos los caminos posibles para que los empresarios de Colombia, especialmente el micro y el pequeño, tengan distintas alternativas de financiación a nivel nacional. ¿Hay alguna iniciativa en ese sentido? ¿Ustedes Sí, van a llevar algún proyecto? Estamos trabajando en esa dirección y seguramente en el mes de marzo allí estaremos en el Congreso de la República. ¿Hay un poco espacio o hay tiempo para hacer o hay margen de maniobra para llevar alguna reforma de las que llaman estructurales en materia laboral, en materia pensional, incluso, no sé si tributaria? Yo creo que hay unos temas estructurales que ya continuarán seguramente en el siguiente gobierno, que yo espero que se construyan desde lo construido. Acabamos de oír los resultados de la misión de empleo, los resultados de la misión de internacionalización. Yo creo que vienen resultados también de los esfuerzos de misión de descentralización. Hay una cantidad de caminos que se han venido avanzando en formalización, en competitividad, en productividad. Qué bueno sería construir desde lo construido para que esos esfuerzos sigan su marcha, seguramente se mejoren, se perfeccionen y que ello haga parte de esa agenda estructural que seguramente tendrá que liderar el siguiente gobierno y llevar al Congreso de la República en ese momento. Siguiendo con el tema de la recta final, ministro, ¿cómo se sentiría usted tranquilo el 7 de agosto del 2022? No, yo creo que me sentiría tranquilo con que los hogares de Colombia recuperen buena parte de lo perdido en la pandemia. Y cuando digo los hogares, especialmente los hogares más vulnerables. Que logremos recuperar el máximo posible de empleo. Que logremos recuperar los niveles de pobreza extrema, o sea, mejorar de nuevo en los niveles de pobreza extrema y pobreza monetaria, eventualmente como los que pudiéramos haber tenido antes de la pandemia o cerca de ellos. Que podamos generarle nuevos ingresos a las personas y que ese crecimiento, ese valor del crecimiento, ese PIB, que no es lo más importante, redunde en beneficio de las familias más vulnerables de nuestro país y que le demostremos al mundo de que éramos capaces los colombianos, de que sí enfrentamos el peor choque en la historia de nuestro país, pero con la R de la resiliencia que tenemos grabado en nuestra frente, fuimos capaces de superar momentos de adversidad y que le demostramos al mundo que Colombia era un ejemplo de reactivación económica y que eso lo demostramos en crecimiento, en lucha contra los precios, en manejo fiscal, en impacto en empleo, en impacto en reducción de pobreza e inequidad. Yo creo que con eso me sentiría plenamente satisfecho.
La última pregunta, ministro, vamos a sacar la bola de cristal. ¿Cuáles son las expectativas que tienen ustedes en materia de inflación, dólar, crecimiento y empleo para el Banco de la República habla de una inflación del orden del 3.7%. En crecimiento estamos hablando de que la estimación nuestra es del 4.3%. Hay muchos que hablan de más, ¿no? Hay algunos que hablan del 5, del 5,5%. Y bueno, la tasa de cambio que se vaya comportando de manera estable a lo largo del año 2022. ¿Y el empleo? Y en empleo, cerrar el 2022 ojalá cercano o en el nivel de empleo que teníamos en prepandemia. Ministro, muchísimas gracias. Creo que no va a ser la primera conversación de este año. Vamos a seguirnos encontrando por acá. Muchas gracias por acompañarnos y por aceptar la invitación. Muchas gracias, Carlos Enrique, y un saludo de nuevo a todos los televidentes de este programa Dinero de Semana en TV. Muchas gracias. Los invitamos a que nos sigan en nuestras plataformas y en semana.com. Nos vemos la próxima semana.